Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que el amor y la gracia del Señor Jesús estén siempre con ustedes. Hoy es domingo 23 de septiembre, 25º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura, Sabiduría capítulo 2, verso 12 y del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 53. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado. Andan queriendo matarme. Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda. Él quien me mantiene vivo. Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. Segunda lectura, Santiago capítulo 3, versos 16 hasta el capítulo 4, verso 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santo Evangelio, San Marcos capítulo 9, versos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demos gracias a Dios en este día por las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, porque nos ha llamado a vivir en esa santidad que Él quiere que viva su pueblo. Este domingo, hermanas y hermanos, vamos a reflexionar 4 palabras.
La primera palabra es aceptar, segundo la palabra rechazar, tercero escoger y cuarto acoger. Son 4 verbos como vemos. Primer verbo, aceptar. Es importante, hermanas y hermanos, la aceptación y es sumamente necesario. Vemos aquí en la primera lectura, lo primero que aparece es la no aceptación de unas personas con relación al justo, los malvados que no aceptan al justo y que entonces ellos van a querer justificarse culpando al justo y agrediéndolo. De este modo, la palabra aceptarse es tan importante. Si ellos aceptaran su condición de malvados, si ellos reconocieran y reconociendo lo aceptaran, los graves problemas del ser humano es porque no nos aceptamos, porque no aceptamos nuestra condición de pecado, de error, de situación que podamos tener, de cualquier tipo de sentimientos. Por eso lo vemos también en la segunda lectura de este día. Y lo dice el apóstol Santiago: donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de obras malas. ¿De dónde vienen esas luchas, esos conflictos entre nosotros, entre ustedes? Dice él. Vienen de las malas pasiones que siempre están en guerra en nosotros. Es importante entonces aceptarse. Si yo soy alguien pues codicioso, yo debo aceptar esa realidad en mí. Si yo soy alguna persona que envidio, si hay en mí algún sentimiento de maldad, cualquier tipo de sentimiento que haya en mí, lo esencial es que yo acepte eso. Puede venir de una causa u otra, pero cuando yo lo acepto, entonces voy a empezar el camino de solucionarlo, de crecer, de superar esa dificultad. Vemos aquí en la primera lectura cómo el comportamiento de estas personas es totalmente lo contrario. Ellos quieren agredir al justo y quieren justificar su actitud, quieren justificar su accionar, quieren justificarse ellos mismos. Por una u otra razón dicen que ellos van a poner a prueba al justo. Ellos están en el error, pero quieren hacer daño. Es prácticamente culpabilizar al otro. Y entonces, de este modo, poner a prueba la fe de él. Esta realidad es una realidad que se da. Muchas veces nosotros nos vemos siendo objetos de una falta de aceptación de alguien, pero también nosotros hacemos con otras personas lo mismo. No los recibimos, no las aceptamos, pero no las aceptamos porque no aceptamos en nosotros nuestra propia sombra, según la psicología de Carl Gustav Jung. En este sentido necesitamos reconocer, conocernos y aceptarnos. Aceptarnos en nuestra condición, en nuestra situación, no para juzgarnos, tampoco para justificarnos de una forma necia, sino nosotros aceptarnos. De ese modo, el Señor quiere que para nosotros poder superar eso, debemos aceptarlo. Debemos aceptar esa manera en la cual nosotros nos hemos equivocado para que podamos llamarle a Él, clamar a Él, para que podamos sentir la necesidad de acercarnos a Él. Y de ese modo entonces poder asumir en nosotros sentimientos hermosos, sentimientos buenos, sentimientos que vayan superando esta realidad. Por eso la primera palabra, el primer verbo que queremos reflexionar en el día de hoy es este: aceptar, aceptarnos, aceptarme a mí mismo. Lo segundo es rechazar. Necesitamos rechazar esos sentimientos en nosotros mismos. De ese modo, cuando nos decidimos a rechazar ese tipo de sentimientos en nosotros,
a no aceptarlo, porque primero es aceptarlo, pero después tenemos que rechazarlo como algo que yo sé que me hace daño. Y en ese sentido, el siguiente verbo nos lo va a explicar bien, al escoger. Pues cuando escogemos, yo necesito hacer un rechazo a eso que me hace daño. No rechazarlo con una deficiencia psicológica en la cual yo no lo reconozco que lo tengo, en la cual yo me justifico o digo, no, realmente esa no es una fotografía mía, sino que el Señor quiere que yo rechace esos sentimientos malos, esos sentimientos dañinos, esos sentimientos que llevan a hacer daño a los demás, esos sentimientos de codicia, esos sentimientos de ambición desmedida, esos sentimientos que nos llevan a hacer la guerra, esos sentimientos que nos hacen alejarnos de Dios, todas esas envidias, rivalidades, todas esas cosas negativas que vienen a nosotros, toda esa forma de maltratar al otro, de justificar mi maldad, poniéndole trampa al justo, poniéndole trampa, molestando al otro. Todo eso, no solamente con acciones, sino también con palabras o sentimientos. Por eso, hermanas y hermanos, necesitamos superar esta realidad, rechazándola, pidiéndole al Señor fuerza a mi vida y a mi corazón para yo poder rechazar la tentación de caer en esos sentimientos, para yo poder alejarme de todo aquello que me pueda hacer daño, de todo aquello que me pueda traer como esa forma de ser dañina, perversa, que me afecta a mí y que también afecta a las demás personas, las relaciones que yo voy a tener con las demás personas. En el día de hoy, entonces, el Señor nos está llamando a esto. Lo primero, aceptarme como soy y mi condición. Lo segundo, rechazar aquellas cosas que me hacen daño. No rechazarlo en los demás, no rechazar a los demás, sino rechazar aquello que no me favorece a mi crecimiento espiritual. Tengo que asumir entonces esa responsabilidad y yo no decir que lo rechazo previamente, no, sino sabiendo lo que estoy rechazando, sabiendo que eso me hace daño, sabiendo que eso le hace daño a los demás con mi vida, sabiendo que eso no me conviene, sabiendo que eso tengo que alejarme de ello y tengo que alejarlo de mí. Tercero, escoger. Es fundamentalmente la vida de una persona escoger. Escoger aquello que me acerca al bien, escoger aquello que me ayuda a vivir. La vida es eso, es escoger entre muchas cosas, escoger una. Pero sobre todo, no escogemos hacia afuera, escogemos hacia adentro. En ese sentido, nosotros necesitamos escoger un tipo de sentimientos. Miremos lo que nos llama a escoger el apóstol Santiago en esta carta. Dice, los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros. Entonces tenemos que escoger esa sabiduría. Son amantes de la paz, tenemos que escoger esa paz. Son comprensivos, tenemos que escoger la comprensión dentro de mi corazón. Son dóciles. Tengo que procurar la docilidad en mi vida, en mi corazón. Están llenos de misericordia, tengo que escoger la misericordia en mi corazón. Y los buenos frutos, la imparcialidad y la sinceridad. Por eso, cuando nosotros hacemos esa escogencia, cuando nosotros escogemos ese tipo de sentimientos en nuestras vidas, entonces vamos a sembrar la paz. Entonces vamos a ser gente que transmita valores verdaderos, que transmita alegría profunda, que transmita espíritu de Dios, que transmita fortaleza espiritual, que transmita amor a los demás. De ese modo, cuando nosotros escogemos este tipo de sentimientos, este tipo de pensamiento y este tipo de acciones, por eso, hermanas y hermanos, es tan importante en el día de hoy que nosotros sepamos esto a que nos llama el Señor, escoger. Escoger es tan fundamental que de ese modo nos dice el Señor,
escoger ser el servidor. Si alguno quiere ser el primero, dice Jesús, que sea el servidor, el último de todos, que acoja en el nombre del Señor. De ese modo, ¿cómo tú y yo vamos escogiendo en esta vida? ¿Qué escogemos cada día? ¿Hacer el mal o hacer el bien? ¿Pensar el mal o pensar el bien? ¿Sentir el mal o sentir el bien? ¿Qué estoy escogiendo en este momento? ¿Despreciar lo que Dios me tiene y me lo está presentando en lo más profundo de mi corazón? ¿O irme escogiendo cosas malsanas que me hacen daño a mí y que hacen daño a la relación que yo tengo con Dios? En este sentido, hermanas y hermanos, tenemos dentro de nosotros la posibilidad de escoger lo que nos hace daño o lo que nos hace bien a nosotros y a los demás. El cuarto verbo que queremos reflexionar es acoger. Y ahí es donde vamos a llegar. Nos dice el Señor: el que reciba en mi nombre, el que acoja en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Acoger, hermanas y hermanos. Cuando nosotros tenemos sentimientos negativos, cuando tenemos sentimientos de no aceptación, ni de nosotros, ni de nuestra condición pecadora, ni de los demás, nosotros vamos a rechazar. Cuando nosotros escogemos aceptarnos, cuando nosotros escogemos los buenos sentimientos, cuando nosotros escogemos estos sentimientos que nos presenta Santiago, esta realidad que nos presenta la primera lectura del justo, cuando nosotros escogemos eso, vamos a llegar al punto de acoger. De acoger en ese sentido, nos imaginamos a Jesús que pone ese niño en medio y lo abraza. Un abrazo sincero, un abrazo puro, un abrazo verdadero, el abrazo del Hijo de Dios. También tú y yo tenemos que saber esto. Cristo nos ha acogido, pecadores, impuros, dañinos, perversos, pecadores profundamente contaminados, contagiados del mal de este mundo, capaces de las obras más dañinas, pero con un corazón herido también. Y por eso Jesús nos abraza, y ese abrazo cura nuestras debilidades, nos da fortaleza. Siente ese abrazo, hermana y hermano, en el día de hoy. Siente el abrazo que te da Jesús, un abrazo puro, sincero, sano, un abrazo verdadero. No un abrazo traicionero, no un abrazo que te hace daño, no un abrazo que exprime lo bueno que hay en ti para quitarte. No un abrazo del mundo, no un abrazo de lo que se buscan con interés sensual en esta tierra, sino el abrazo de Cristo. El abrazo que acoge, el abrazo que recibe a ese niño y lo pone de ejemplo. El que recibe a un niño, el que acoge a un niño, el que está abierto a darle sus mejores sentimientos y amor a este indefenso, a mí me está recibiendo. El que acoge entonces, hermanas y hermanos, a aquellos que necesitan. Es muy importante una cosa: acoger a un niño es la cosa más fácil del mundo. Acoger a un niño pues con toda su inocencia, con su belleza, con su diafanidad, con su encanto, con todas esas bondades, es lo más fácil del mundo. Ahora, hermanas y hermanos, acoger al enfermo, acoger a aquel que huele mal, acoger a aquel que está tirado en el suelo, acoger a aquel que me necesita de verdad, acoger a aquel que se siente rechazado. En nuestro país, por un anuncio que había, decimos: ahí es que la pintura es dura. Sí, Señor. Acoger a un niño es un ejemplo bellísimo, pues Jesús pone a este niño porque en su sociedad los niños eran no tomados en cuenta. La sociedad de Israel había puesto algunos elementos bastante bonitos, y uno era acoger al extranjero. Entonces, el niño no era visto como alguien muy, pues, de valor.
Y entonces Jesús lo pone de ejemplo, acoger a aquel que no tiene valor. De esto se trata, no es acoger a un niño realmente, a un niño como niño, es acoger a aquel que la sociedad le ha quitado el valor, que la sociedad no le da valor, que la sociedad no le admite bondad. Aquel del cual la sociedad duda, aquel al cual la sociedad teme, aquel al cual la sociedad ha despreciado, ha hundido, aquel que está perdido tal vez, aquel que no vemos con buenos ojos. A ese que hay que acoger. Ese es el niño. Y los niños tan bellos y tan hermosos, pues son fáciles de acoger. Pues no es un niño, es a uno que está enfermo. El padre Damián de Molokai, uno de esos ejemplos tan hermosos, tan lindos, tan preciosos, tan únicos. Es en una isla a la cual llevaban pues los leprosos, y el padre Damián dijo, pues lo mandaron allí por un tiempo antes de que se contaminara, y él dijo, no, yo quiero quedarme. Se quedó en esa isla y fue con la precariedad de fotos de esa época o pintura, él fue pidiéndole a alguien que lo fuera dibujando paso a paso el avance de la lepra en él. Y así lo hizo la persona. Y él se fue llenando de esa lepra. Y él fue haciéndose uno con aquellos. Y este acoger, hermanas y hermanos, es hasta el límite. Es Cristo que nos acogió a nosotros hasta el límite de la cruz. Es cada uno de los mártires santos que a través de la historia nos han enseñado que acoger a Cristo, acoger a aquel que me necesita, es el compromiso total. Entonces es contaminarme con Él, en el buen sentido. No es hacerme pecador, es como el padre Damián hacerse leproso también. Es como aquellos que son capaces de entrar en contacto con esos hermanos. Hermanas y hermanos, yo visitaba cuando estaba en Santiago el oncológico, lo llevan unas religiosas, y de una forma pues para mí muy hermosa, muy bonita, ellas me llamaban, siempre me llamaban, y era para mí un baño de santidad. Es decir, dentro de mi vida de pecado, yo llegar allí era un acercarme al dolor, al olor característico del cáncer, y sentir que esto me hacía volver a mí a poner los pies sobre la tierra. Sí, hermanas y hermanos, cuando nos acercamos a aquellos que están sufriendo, nos llena ese olor de Cristo en la cruz. Acoger es abrazar, acoger es amar, acoger es recibir a Cristo con todas sus llagas en mi corazón, llagas que están puestas en nuestros hermanos. Aceptar, rechazar lo malo, escoger la vida y acoger a los hermanos. Oremos, hermanas y hermanos, en este día. Padre Santo, Padre misericordioso, llena nuestro espíritu, llena nuestra vida de tu presencia. Llena nuestras vidas, Señor, de tu luz, de tu gracia, de tu amor. Llénanos de ti, Jesús, en este día para que podamos anunciar dignamente tu palabra, para que podamos vivir y sentir, amar a nuestros hermanos, para que podamos anunciarte verdaderamente, para que podamos sentir que tu santidad nos envuelve, para que podamos alejarnos de aquello que nos puede dañar, que pueda dañar nuestra relación contigo y que nos puede marchitar nuestra fe, que puede hacer herida en nuestro corazón, que pueda romper, Señor, esos lazos de amor que nos unen a ti. Bendito, alabado seas por siempre, Jesús.
Derrama tu corazón, Señor, sangriento, esa sangre redentora sobre aquellos que están en pecado, sobre aquellos que necesitamos de ti, sobre todos ellos, Señor, aquellos que están planificando la maldad en el mundo de hoy, aquellos que se sienten que están alejados, aquellos que verdaderamente quieren volver a ti, no encuentran el camino, aquellos, Señor, que están enfermos. Ve a los hospitales, Jesús, ve a aquellas camas donde hay tantos sentimientos de dolor, de angustia, de abandono, allí que están postrados, Señor, por años. Aquellos que se sienten que no los visitan, que no los quieren, que los rechazan incluso sus hijos, para que sientan la renovación del amor verdadero, Jesús, para que sintamos en nuestras vidas que tú eres nuestra fortaleza. Ven a llenar, Señor, de fortaleza los corazones de aquellos que están buscando resultados médicos, de aquellos que están angustiados porque no saben lo que tienen dentro de su interior, aquellos que de una forma juvenil todavía sienten golpes de la enfermedad, aquellos que se sienten condenados, Señor, por su enfermedad, aquellos que se sienten confundidos por el dolor, la angustia, la desesperación. Ven, Señor Jesús, a llenar nuestras vidas. Ven, Padre amado, ven, Hijo de María, ven, Hijo de Dios, ven a nuestros corazones. Ven tú que caminaste por las calles polvorientas de Nazaret. Ven tú a curar nuestras necesidades, a sanarnos de esas enfermedades. Señor, hacernos alejar de nuestras desidias. Ven, Padre misericordioso. Ven, Jesús hermoso. Ven, Señor de bondad. Ven, Señor de paz. Ven, Señor, a unir los corazones que están divididos. Ven, Señor, a unir los matrimonios que se encuentran separados. Ven, Señor, a unir a aquellos padres que están alejados de sus hijos. Ven, Señor, a llenarnos este mundo de tu misericordia, de tu santidad, de tu bondad y de tu verdad. Maranata, ven, Señor Jesús.